El Evangelio según San Juan no comienza con un pesebre ni con genealogías humanas. Comienza en la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Antes de que el mundo existiera, antes de que el Jordán recibiera pasos humanos, antes de que una voz humana anunciara arrepentimiento, la palabra ya era. Y es precisamente desde esa eternidad que debe entenderse la vida de Juan el Bautista. Antes de continuar, cuéntanos y comenta qué opinas de los temas que hemos estado compartiendo. ¿Hay algo que podamos mejorar? Tu opinión es muy importante para nosotros. Apóyanos dándole me gusta y suscríbete al canal. Empezamos con nuestra reflexión de hoy. Juan no aparece como protagonista principal, sino como contraste. No es la luz, pero da testimonio de la luz. No es el Verbo, pero su vida entera existe para señalarlo. Su grandeza no está en lo que es, sino en lo que no pretende ser. Y ese entendimiento no nace de la improvisación, sino de una profunda formación espiritual forjada en el silencio, en la espera, en la obediencia sin aplausos. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Estas palabras, tan breves y sobrias, contienen una teología profunda sobre la identidad del siervo de Dios. Juan es presentado sin adornos, sin títulos honoríficos, sin énfasis en linaje o prestigio. Solo una frase lo define por completo: un hombre enviado por Dios. Antes de confrontar multitudes, fue confrontado por Dios en la soledad. Antes de señalar al Cordero, fue tratado como Cordero. El desierto no es solo un lugar geográfico, es una escuela espiritual. Es el espacio donde las identidades falsas se desmoronan y solo permanece lo que Dios ha dicho. Juan fue formado en ese lugar invisible, aprendiendo que su vida no giraría en torno a sí mismo, sino en torno a otro. No todos los llamados comienzan con manifestaciones visibles. Algunos comienzan con largos periodos de silencio. Y el silencio no es castigo, es preparación. La palabra enviado implica obediencia, sumisión y dirección. Nadie se envía a sí mismo en el reino de Dios. Juan no apareció por ambición personal ni por deseo de reforma social. Apareció porque Dios lo envió en el tiempo exacto, en el lugar exacto, con el mensaje exacto. Ser enviado por Dios no garantiza comodidad, garantiza propósito. No asegura aceptación, asegura fidelidad. Juan entendió desde el principio que su vida sería una flecha lanzada hacia un blanco que no era el mismo. Aquí comienza una de las declaraciones más radicales del Evangelio. En una época donde los hombres buscaban reconocimiento espiritual, Juan acepta públicamente una identidad de negación: no era la luz. Esta confesión no es humildad superficial, es teología encarnada. Juan entendió que usurpar el lugar de la luz sería traicionar su llamado. Su misión no era brillar, sino señalar. No era atraer miradas, sino dirigirlas. No era construir su nombre, sino disminuirlo. El testigo no se improvisa. Se forma en secreto. Se forja en la fidelidad diaria, en la oración sin público, en la obediencia silenciosa. Antes de que Juan alabara a Cristo con palabras, lo honró con su vida. Antes de que su voz resonara en Israel, su corazón fue quebrantado delante de Dios. Y ese quebranto no fue momentáneo, fue una disciplina espiritual constante. El sufrimiento de Juan no comenzó en la cárcel, comenzó en la renuncia. Renunció a una vida común, a expectativas humanas, a la posibilidad de pertenecer cómodamente a los sistemas religiosos establecidos. Eligió la obediencia antes que la seguridad. El Evangelio de Juan sitúa a Juan el Bautista en relación directa con el Verbo eterno. No se entiende su misión sin entender a Cristo. No se comprende su identidad sin comprender a aquel a quien anuncia. Juan es como el amanecer, no es el sol, pero anuncia su llegada. Y cuando el sol aparece, el amanecer desaparece sin reclamar gloria. Este es el triunfo silencioso de Juan, haber cumplido su función sin aferrarse a su lugar. En un mundo que mide el éxito por la permanencia, Juan mide la victoria por la obediencia. Su grandeza no está en cuánto duró su ministerio, sino en cuán fiel fue hasta el final. Hay silencios en nuestra vida que nos desesperan. Momentos donde parece que Dios no habla, no actúa, no responde. Pero esos silencios no siempre son ausencia, muchas veces son gestación. Juan nos enseña que antes de levantar la voz, hay que aprender a escuchar.
que antes de ser enviados, hay que ser formados. Y que no todos los triunfos son visibles, pero todos los obedientes son vistos por Dios. El Evangelio de Juan no describe el momento exacto en que Juan entendió su misión, pero sí deja claro que su identidad estaba definida desde el cielo antes de ser reconocida en la tierra. Juan no se autodeterminó, fue determinado. No se ofreció voluntariamente, fue enviado. Y esa diferencia lo marcó para siempre. Ser enviado por Dios es cargar con una responsabilidad que no se puede abandonar cuando el camino se vuelve oscuro. El enviado no elige cuándo hablar ni cuándo callar. Habla cuando Dios lo ordena y guarda silencio cuando Dios lo forma. Juan entendió que su vida no le pertenecía. Era un instrumento consagrado, una voz prestada, una existencia entregada. En una nación saturada de tradición religiosa, Juan apareció sin credenciales humanas. No traía el respaldo del templo ni la aprobación de los líderes. Su autoridad no provenía de Jerusalén, sino del cielo. Y esa autoridad invisible fue precisamente lo que incomodó a muchos. Ser enviado por Dios implica aceptar el aislamiento. El enviado rara vez encaja en los sistemas establecidos. Su sola presencia revela lo que está torcido. Juan no necesitó levantar acusaciones elaboradas. Su vida misma era una denuncia silenciosa contra la religiosidad vacía. Antes de ser testigo ante los hombres, Juan fue testigo ante Dios. Su formación espiritual no ocurrió en la visibilidad del ministerio, sino en la profundidad de la comunión. Allí aprendió que obedecer a Dios no siempre produce resultados inmediatos, pero siempre produce fruto eterno. El desierto fue su aula. La soledad, su maestro. El silencio, su disciplina. Dios formó a Juan lejos de la multitud para que, cuando llegara el momento, no necesitara de ella. Un hombre que aprende a caminar solo con Dios no se quiebra cuando los hombres se apartan. Juan fue preparado para no depender del reconocimiento humano. Sabía que su llamado no sería celebrado por todos. Y aún así, permaneció fiel. La fidelidad, para Juan, no era una estrategia, era una convicción. Cuando los hombres comenzaron a preguntarse quién era Juan, su respuesta fue clara y firme. No se definió por lo que podía ganar, sino por lo que debía rechazar. Negó ser el Cristo. Negó ser la luz. Negó ocupar un lugar que no le pertenecía. Esta negación no fue pérdida, fue victoria espiritual. Juan entendió que asumir una identidad falsa, aunque fuera halagadora, lo habría destruido. Prefirió ser fiel a ser famoso. Prefirió ser verdadero a ser admirado. Aquí se revela uno de los mayores triunfos espirituales de Juan, saber decir no cuando el mundo ofrece decir sí. Muchos fracasan no por falta de dones, sino por incapacidad de mantenerse dentro de los límites del llamado. Juan venció esa tentación. No permitió que la expectativa de otros deformara su misión. El envío de Juan no tenía como objetivo engrandecer su nombre. Su misión era preparar el camino para otro. Y eso exige una madurez espiritual poco común, trabajar intensamente para que otro reciba la gloria. Juan no solo anunció a Cristo, se alegró de desaparecer cuando Cristo apareció. Su gozo no estaba en permanecer, sino en haber cumplido. No necesitó prolongar su protagonismo, necesitó obedecer hasta el final. Juan no fue llevado al desierto por error ni por huida. Fue conducido allí por el mismo Dios que lo había enviado. Antes de ser voz para Israel, tenía que aprender a escuchar. Antes de llamar a otros al arrepentimiento, debía ser tratado en lo más profundo de su propia alma. En el desierto no hay distracciones. No hay multitudes que confirmen el llamado ni voces que lo cuestionen. Solo Dios y el hombre. Y en ese encuentro sin intermediarios, todo lo que no proviene de Dios comienza a caer. Juan fue despojado de expectativas humanas antes de ser revestido de autoridad espiritual. Aprendió a vivir con lo necesario, a depender diariamente de la provisión divina, a no apoyarse en estructuras visibles. El desierto enseña una lección dura pero esencial: Dios es suficiente. Muchos desean el fruto del ministerio, pero pocos aceptan el proceso del desierto. Juan lo aceptó sin resistencia. Uno de los mayores sufrimientos del desierto es la invisibilidad. Nadie ve el crecimiento interno. Nadie aplaude la fidelidad silenciosa. Nadie reconoce las batallas ganadas en secreto. Juan soportó esa invisibilidad sin amargura. No buscó plataformas, no creó seguidores, no construyó una reputación antes de tiempo.
Aprendió que el reconocimiento prematuro puede arruinar un llamado eterno. Juan permitió que Dios purificara su intención. Su llamado no era una oportunidad de destacar, sino una responsabilidad de señalar. No predicaría para ser seguido, sino para que otros siguieran a Cristo. Este proceso fue doloroso. Renunciar al deseo natural de ser reconocido no es fácil. Pero Juan entendió que un motivo impuro contamina incluso el mensaje más verdadero. Cada día de soledad fue una inversión eterna. Cada noche de silencio fue una lección invisible. Cada oración sin respuesta inmediata fue una semilla sembrada en fe. Cuando Juan finalmente apareció ante el pueblo, no habló desde la teoría, sino de la experiencia. Su mensaje tenía peso porque su vida había sido tratada. El triunfo del desierto no es salir de él, sino salir transformado. Juan no regresó igual. Salió con una convicción inquebrantable: Dios cumple lo que promete, y su tiempo es perfecto. No salió buscando seguidores, salió obedeciendo una orden. No salió reclamando atención, salió proclamando verdad. Su victoria fue interna antes de ser externa. Y esa es la victoria más profunda: haber sido fiel cuando nadie miraba. El desierto llega a todos los que Dios quiere usar. No para destruirnos, sino para definirnos. El Evangelio de Juan nos muestra el punto exacto donde la misión del Bautista alcanza su cima, y al mismo tiempo, su ocaso visible. No es un momento de derrota, sino de consumación. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Uno de los dolores más profundos para cualquier siervo es ver cómo aquellos que caminaron con él comienzan a seguir a otro. Para muchos, esto sería una herida al ego. Para Juan, fue una confirmación del propósito. Sus propios discípulos le expresaron inquietud. Le hablaron de multitudes que ahora seguían a Jesús. En ese momento, Juan pudo haberse aferrado a su influencia, pudo haber competido, pudo haber reclamado reconocimiento. Pero no lo hizo. Juan el Bautista, encarcelado por Herodes, experimentaba un momento de prueba de fe. Juan quería asegurarse de que Jesús era verdaderamente el Mesías prometido y no un precursor de otro. Por eso mandó a sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Jesús respondió a los mensajeros enviándolos a relatar a Juan lo que estaban viendo y oyendo, evidenciando el cumplimiento de las Escrituras. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y es así como Juan el Bautista está llegando al final de su ministerio, no con muchos seguidores como los que seguían a Jesús, sino dentro de una prisión, destacándose como un profeta justo y valiente que denunció el pecado del rey Herodes al casarse con la esposa de su hermano. Juan es retratado como un hombre íntegro, santo y temido por su rectitud, incluso por Herodes, quien lo escuchaba con fascinación y temor a pesar de encarcelarlo por influencia de Herodías. Su muerte por decapitación debido a la intriga de Herodías y la cobardía de Herodes lo consagra como un mártir de la verdad y el arrepentimiento. Tras su ejecución, Juan fue tan impactante que Herodes, al oír hablar de Jesús, temió que Juan hubiera resucitado. El pasaje subraya el contraste entre la integridad inquebrantable de Juan y la doble moral del gobernante, quien admiraba a Juan pero prefirió complacer a sus invitados antes que actuar con justicia. El mayor triunfo de Juan no fue predicar con poder, sino saber detenerse a tiempo. No todos los llamados terminan bien. Algunos fracasan cuando Dios los llama a menguar. Juan venció esa prueba. Su sufrimiento fue real. Su soledad fue profunda. Su renuncia fue costosa. Pero su gozo fue completo. Porque el gozo del siervo no está en ser visto, sino en haber obedecido. Así estamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Gracias de todo corazón por haberme acompañado hasta el final. Si este contenido fue de bendición, apóyanos dándole me gusta y suscríbete a nuestro canal y así serás partícipe, porque juntos estaremos llevando este mensaje a todas las naciones. Dios te bendiga y nos encontraremos en el próximo vídeo.